El escritor y periodista Luis González de Alba murió el 2 de octubre, una fecha emblemática en su vida. Dirigente del movimiento estudiantil de 1968, fue detenido el 2 de octubre de ese año en Tlatelolco. Divulgador de la ciencia y también poeta, Luis González de Alba mantuvo una posición crítica hacia el 68. Publicó libros de poesía, cuentos y periodismo y obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 1997. Luis González de Alba decidió quitarse la vida un 2 de octubre, 48 años después de la sangrienta jornada. Y bueno, hay que mencionar que además de ser crítico, como ya lo escuchábamos, con algunos movimientos, él también lo fue con la izquierda. Pareciera que la izquierda de México no le llenaba y además cuestionaba o ponía en la balanza este movimiento del 68 y sus efectos históricos, sobre todo. Y aquí partiría la pregunta que les haría aquí a mis compañeros. ¿Se va olvidando el 68? No, pero yo creo que contra lo que peleaba Luis justamente es que se va deformando el 68, ¿no? O sea, va quedando esta verdad mítica y se va olvidando la verdad histórica. Y Luis, por lo que peleaba, por lo que peleó mucho, sobre todo los últimos años de su vida, Luis era un personaje muy polémico, ¿no? Tipo extraordinario, pero sí. Y sobre todo, desde que decide pelearse con Elena Poniatowska en 97, ¿no? Justamente se echó 20 años casi de pleito. Así es, sí. Porque su personalidad era un tipo muy quisquilloso, capaz de pelear. Yo tengo una anécdota de él que cuando se escribía en público, se peleó con los correctores porque le ponían acento a priista. Bueno, llevó el pleito en la Real Academia y lo ganó. Priista no se acentúa, ¿no? Ese era Luis. Entonces, Luis era un cuate que lo que peleaba era justamente que la memoria histórica del 68 no se deformara en términos ideológicos, por un lado, que no fuera usado como este movimiento de decir, a ver, no es cierto que teníamos un proyecto de nación, no nos hagamos güeyes, ¿no? O sea, éramos unos chavos de 20 años que estábamos, además, él dice, el 68 era una fiesta, hasta que empezó la confrontación con el ejército y terminó horriblemente en Tlatelolco. Pero eso no era un proyecto de país, era una fiesta, ¿no? Sí, porque ahora que mencionas esa parte, me llama la atención también cuando alguien quiso mencionar o citar el caso Ayotzinapa o compararlo con el 68, y él también marca una profunda diferencia entre un movimiento, entre lo que fue el 68 y lo que fue pues, la desaparición de estos 43 jóvenes, ¿no? Sí, yo creo que son dos cosas muy distintas. El 68 fue un movimiento internacional, fue un movimiento, yo diría, mucho más por la democratización, ¿no? Eran los jóvenes en las calles buscando libertades, ¿no? Libertades en muchos aspectos, no nada más en el aspecto político, que en México era muy clave por la situación de falta de democracia que había en el país, pero no era lo único, ¿no? Era por una educación mucho más libre, por una forma de vida mucho más libre y por una democracia, ¿no? Era algo más ideológico realmente, o sea, más natural, porque creo que ya eso no se da en casos como los de Ayotzinapa. Digo, por eso yo creo que se hizo molestia de que cualquier enfrentamiento donde hubiese muertos se quisiera inmediatamente comparar con el movimiento del 68. Yo creo que no va por ahí. Pero efectivamente, Luis González, enfrentado con la izquierda, tan enfrentado que hoy varios columnistas, articulistas, destacaron que, por ejemplo, para el periódico emblemático de la izquierda, Luis González no murió. La Jornada no le dedicó ni un no lo mencionó. renglón, no mencionó, Sí. no, para él, para la Jornada, simplemente Luis González sigue vivo. Dicen, qué bueno que está vivo, ¿no? Porque sigue vivo. No, para ellos no murió. Eso por un lado. Por el otro, bueno, llama la atención que para él, por las razones que haya sido, la mejor fecha para morir haya sido el 2 de octubre. No era ni el día de su cumpleaños, no fue ni el día de su cumpleaños, ni otra fecha muy significativa en lo personal e íntimo para él,
sino el 2 de octubre, una fecha que marcó al país, que marcó al Y mundo. marcó su vida. Y que marcó su ¿No? vida. Sí, o sea, ¿Sí? Hoy recogemos la relatoría de quienes lo vieron antes, cómo con tiempo fue preparando todo. Se fue a su casa editora a decir, a ver, aquí está mi último libro, ya tengo entendido que me platicaban que había ya otro terminado en imprenta, entrega el último, y decide ahí para quién son las regalías de uno y para quién son las regalías del otro. Lo que hoy nos revelan de que a la hermana, de que le dicen, dile a mi hermana que venga a las 10 del domingo para inyectarme, debido a su enfermedad, y bueno, cuando llega la hermana, cuando le llama a la hermana, pues no le contesta, y pues van y buscan y lo encuentran ya muerto, ¿no? Claramente preparó Todo. su muerte, Luis. Era quisquilloso Muy. a niveles obsesivos, ¿eh? Es decir, un tipo Pues, de ese que sentido. inclusive, por lo que dice hoy la hermana, lo que se Sí. comenta, inclusive la había quizás ya adelantado lo que Adelantado. podía hacer, ¿no? Y- que él ya le dice, no más en domingo no, porque Sí, que le dijo, por favor, en domingo no, porque todo es más vayas a hacer. complicado. O sea, Y lo hizo en domingo porque sí. era su... Y dice, termina la nota, me gustó como dice, bueno, lo que pasa es que este año, el 2 de octubre cayó en domingo. Cayó en domingo. Y era la fecha que él ya tenía seguramente Predestinada elegida a pagar. para Por lo menos morir. desde agosto empezó a preparar todo para dar este tipo de señales. Ujú. Ahora, yo sí creo que el gran legado de Luis es esta gran libertad que tiene y esa capacidad de crítica incluso. O sea, él fue fundador de todos los partidos de izquierda, fue ¿verdad? Fundador del PCM, cuando se funda en 76, fundador del PSUM, fundador del PRD, o sea, Así estuvo es. en los tres Todo. partidos, militó claramente. Fundador de la en jornada izquierda, mismo, Fundador y de la lo jornada. ignora ahora. Pero lo que dice es, lo que no se puede es no ser crítico con la izquierda, ¿no? Tenemos que ser autocríticos y a lo mejor el estilo de Luis era un poco, digamos, era tan puntual, tan quisquilloso con el dato que resultaba insoportable para muchos, ¿no? Y su gran pleito, por ejemplo, con Poniatowska tiene que ver con el uso que Poniatowska hace de los datos que él le dio. Él le da el manuscrito de su libro, Los días y los años, a Poniatowska y lo interpreta a su libre entender. ¿Por qué se pelea? Prácticamente 20 años después de que salió el libro, ¿no? Esa es la gran pregunta. Pues porque la verdad es que yo hasta tardé tiempo en darme cuenta el uso que estaban haciendo de mis declaraciones de mi vida y finalmente era mi vida la que estaba narrada ahí y yo tenía derecho a puntualizarla, ¿no? A mí me llama la atención alrededor de lo sucedido a Luis González él decide quitarse la vida, ¿sí? Y me llama la atención, es lamentable la muerte de cualquier persona de la manera que sea, pero me llama la atención cómo el suicidio en unos es algo que hay que vanagloriar y el suicidio en otros es algo que hay que condenar. Yo creo que, Yo creo que se requiere ser muy valiente para tomar la decisión así. Exacto, ¿no? Por un lado. Por las razones que sean. Por las razones que sean. Aquí Luis González preparó todo. Sabía lo que iba a hacer, sabía el tamaño del paso que iba a dar, estaba muy consciente de ello. Y hay otros que lo hacen en un arranque de un Porque, X, ¿no? digo, Y a finalmente- esto se les condena. Claro. ¿Sí? Yo creo que nunca es condenable un un suicidio porque finalmente es la Exacto. terminación, sea por la vía racional, sea por la vía de la enfermedad, ¿no? Porque finalmente la depresión es una enfermedad. Sí, ¿no? exacto, por supuesto. Pero yo creo que aquí lo que hay que rescatar mucho de Luis es esta visión, digamos, te decía, crítica por un lado, y por otro, que veníamos comentando, que Bastenier dice que hacer periodismo hoy es no querer quedar bien con los lectores. Es el gran reto. Y yo creo que Luis era eso, ¿no? O sea, Luis no quería quedar bien con nadie, ni con los lectores. Él era defender sus puntos, sus argumentos, siempre con argumentos, siempre con, con una racionalidad muy clara, ¿no? Pero también fue al final de su vida lo que realmente lo fregó fue el vértigo, ¿no? Él sufría de un vértigo terrible, ¿no? Que ya no lo dejaba salir, no lo dejaba tocar música, que era su otra pasión, ¿no? Porque Luis era un tipo muy, muy completo, o sea, era un tipo con una gran capacidad científica, con una mente matemática bestial. Él estudió psicología, pero era un gran
Faltó decir que además era novelista, se habló de sus libros de poesía, pero sus novelas también son muy buenas. Él en el ¿no? 68 fue el representante de la Escuela de Filosofía y De filosofía Letras, y letras, de psicología, ¿no? Pero O sea, como estudiante de digo, psicología, claro, exacto, era pues te digo, Facultad de Filosofía ajá. y Letras, ¿no? Sí. Y es alguien, digamos, que a lo largo de su vida lo que va es construyendo esta gran periodismo de divulgación de la ciencia que lo inauguró en México y creo que no ha habido nadie mejor. ¿Les parece? Vamos a escuchar o ver también algunas de las opiniones que tienen ya nuestros televidentes al respecto. Si el movimiento del 68 se olvida como parte pues de de cerrar este capítulo, ¿no?, con su fallecimiento. Dice Efímero, es una fecha que no debe nunca olvidarse, estamos negados a repetir la historia. Y que era algo que también en su momento se defendía por parte de Luis, ¿no? El hecho de que cíclicamente muchos gobiernos volvían a incurrir en algunas conductas. Israel Coronado dice, claro que no se olvida, debe y seguirá siendo una de las fechas más honorables por México. Álvaro Vázquez dice, sale un pensamiento de nostalgia porque nuestros padres sí vivieron el tema y nos conectamos con ellos. Y Nibie dice, no se olvida, los estudiantes debemos tener un valor único y que siga siendo memorable. El suicidio le dio vida a este tema. Y bueno, José Ángel Gutiérrez dice, saludos desde casa, amigos. Ahí nos está recordando que nos está viendo, por supuesto, en este programa donde él es titular. Vamos. Saludos, José Ángel, si no hay nada mejor que hacer. Saludos. Así es. Bueno, pues sabemos que alguien nos está viendo. Vamos a una pausa, regresamos con otro tema muy interesante, el aeropuerto y esta decisión entre ejidatarios y Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que este día en México no llegó a nada. Regresamos.